Buenas tardes. Antes que nada, mis agradecimientos para la Asociación Colombiana de Nefrología y el Comité de Nefrodiabetes por esta invitación. El tema que hoy me toca disertar es acerca del tratamiento farmacológico convencional de la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética es un amplificador del riesgo de muerte y esto quedó corroborado con el UKPDS, que evaluó el riesgo de muerte a 10 años en pacientes diabéticos. Vean ustedes que en aquellos que no tenían compromiso de la función renal, el riesgo de muerte a 10 años fue de 1.4%. Para los pacientes que desarrollaron microalbuminuria, este riesgo fue el doble. Y vean ustedes cómo se incrementa la probabilidad de muerte a medida que se aumenta la severidad de la enfermedad renal, alcanzando casi un 20% para aquellos pacientes que tuvieron creatinina elevada o estuvieron en terapia de reemplazo renal. La intervención multifactorial ha logrado demostrar que disminuye tanto el riesgo de aparición como de progresión de algunas complicaciones como la enfermedad renal diabética. Pero vean ustedes que a pesar de esa mejoría en el riesgo, existe todavía un aumento sustancial en el riesgo de progresar en cuanto a la enfermedad renal a pesar de esa intervención multifactorial. Y es que de las complicaciones de las diabetes mellitus, probablemente en la que menos hemos logrado impactar es en la enfermedad renal precisamente. Vean ustedes cómo algunas complicaciones como el infarto o el stroke se han logrado disminuir de manera sustancial con el manejo multifactorial, de tal manera que aquí pudiéramos hablar de una necesidad no satisfecha. Y cuando hablamos de opciones de manejo para el paciente con enfermedad renal diabética, vemos cómo a medida que la severidad del daño renal va aumentando, van escaseando esas opciones de manejo para nuestros pacientes con enfermedad renal. Y probablemente la razón es que los estudios clínicos generalmente excluyen pacientes con enfermedad renal diabética, viendo poca representatividad de nuestros pacientes en dichos estudios. Las sulfonilureas son una de esas alternativas de manejo que tenemos para nuestros pacientes. Son medicamentos realmente muy antiguos, cuyo mecanismo de acción básicamente está dado por un aumento en la liberación de insulina. Son secretagogos, pero veamos qué ocurre en condiciones normales en la célula beta. Cuando los niveles de glucosa aumentan en sangre, estos son transportados por los transportadores GLUT2 al medio intracelular, donde ingresan a la mitocondria y son metabolizados por la glucoquinasa, aumentándose los niveles de ATP, con lo cual se bloquean los canales de potasio dependiente de ATP, de tal manera que no hay entrada de potasio al medio celular, con lo cual se baja el umbral del potencial de acción, despolarizándose la célula beta, con lo cual se activan canales voltaje dependiente de calcio, lo cual incrementa el calcio intracelular, que es el estímulo para la liberación de insulina por parte de la célula beta. Similarmente sucede cuando administramos sulfonilurea a un paciente, se bloquea directamente este canal de potasio sensible a ATP, con lo cual se despolariza la célula beta, se activan los canales de calcio voltaje dependiente y con esto se libera la insulina. Precisamente gracias a este mecanismo inherente de bloqueo de los canales de ATP que tienen la sulfonilurea, se les ha relacionado con un aumento en las complicaciones de cardiovasculares, y básicamente esto es por el rol protector que se le ha implicado a estos canales. Básicamente ellos regulan el tono de las arterias, con lo cual favorecen vasodilatación y mejoran la llegada de oxígeno y glucosa a los tejidos, con lo cual pudieran disminuir el riesgo de daño asociado a isquemia. Veamos, por ejemplo, qué sucede en una neurona isquémica. Vean ustedes que al llegar menos sangre y oxígeno a los tejidos, puntualmente la neurona, se disminuyen las concentraciones de ATP. Esto hace que se activen estos canales de potasio sensibles a ATP con entrada de potasio al medio intracelular, lo cual aumenta el umbral del potencial de acción de tal manera que la hiperpolariza. Esto hace que no se activen
los canales de calcio, voltaje dependiente, no entra calcio a la célula, de tal manera que la célula se hace menos excitable y la protege del daño mediado por excitotoxicidad. Adicionalmente, esto genera vasodilatación arterial con disminución del daño mediado por isquemia. Pero, ¿qué pasaría si en este escenario de isquemia administramos una sulfonilurea? Bloqueamos estos canales de potasio, con lo cual se despolariza la célula, se activan canales voltaje dependiente de calcio con excitabilidad de la célula y, por supuesto, un posible daño asociado a excitotoxicidad. Entonces, en resumen, este es el mecanismo por el cual las sulfonilureas posiblemente pudieran incrementar algunas complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, cuando nosotros en estudio miramos esa asociación del riesgo de sulfonilureas con desenlaces cardiovasculares, realmente es un tema que sigue generando mucho debate. Este es un estudio muy interesante donde se le comparó las sulfonilureas con los inhibidores 4-DPP y se evaluaron desenlaces cardiovasculares en pacientes que además de eso recibían metformina. Vean ustedes que con respecto a desenlaces cardiovasculares evaluados a 3 y 5 años, no hubo diferencia entre pacientes que estuvieron recibiendo inhibidores 4-DPP versus los que estuvieron recibiendo sulfonilureas. Pero vean ustedes qué pasó para el riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Aquí en color oscuro, vean que hubo un mayor riesgo de hospitalización por falla cardíaca en aquellos pacientes que recibieron inhibidores 4-DPP. Con respecto a la seguridad renal, en este mismo estudio, vean que no hubo diferencia en cuanto al riesgo de desarrollar complicaciones renales entre pacientes que recibieron inhibidores 4-DPP versus los que recibieron sulfonilureas. Este es el estudio Carolina, que puntualmente evaluó la seguridad cardiovascular entre dos moléculas, comparando directamente linagliptina con glimepiride. Linagliptina es una molécula que se ha demostrado muy segura desde el punto de vista cardiovascular y eso lo respaldan los resultados del Carmelina. Vean ustedes que en cuanto a los desenlaces adversos mayores no hubo diferencia entre linagliptina y glimepiride, al igual que mortalidad de todas las causas. Sin embargo, cuando se evaluaron algunos desenlaces adversos como hipoglicemia, vean que el riesgo fue ostensiblemente mayor en aquellos pacientes que recibieron glimepirida y esto tiene que ver con el mecanismo inherente de acción de las sulfonilureas que incrementan la liberación de insulina. Estas son las sulfonilureas con las que actualmente contamos. Las de primera generación prácticamente no se usan en países desarrollados. En países como el nuestro siguen siendo de utilidad las sulfonilureas de primera generación como la glibenclamida por razones de costo. A la hora de prescribir un medicamento de este grupo siempre debemos evaluar el riesgo de hipoglicemia, dado que ellas tienen todas algún grado de metabolismo renal, siendo la de mayor riesgo para desarrollar hipoglicemia en pacientes con enfermedad renal diabética la clorpropamida, que tiene un metabolismo renal del 100%. La glipizida probablemente es la que tenga un margen de seguridad más amplio, dado que solo tiene un 20% de eliminación renal. En términos generales, las sulfonilurias son medicamentos poco utilizados por los nefrólogos. Otra opción que tenemos de manejo para nuestros pacientes es la metformina, que es un medicamento que fue, sigue y seguirá siendo considerado de primera línea para el manejo de los pacientes con diabetes mellitus. Su principal mecanismo de acción básicamente es que mejora la sensibilidad a la insulina y lo cual se traduce en varios efectos benéficos como una disminución de la gluconeogénesis, aumento en la oxidación de ácidos grasos, con lo cual se disminuye la lipotoxicidad. Esto a su vez favorece la secreción de insulina por parte del páncreas, dado que se está atenuando la lipotoxicidad, se disminuye la apoptosis de células beta, se incrementa la expresión del receptor del análogo GLP-1 endógeno, se aumenta la secreción de este análogo GLP-1 y, por supuesto, a nivel intestinal se disminuye la absorción de glucosa. Todos estos son mecanismos que se traducen en un control glicémico mejorado. Y es que los beneficios de la metformina se documentaron desde hace muchos años. Esto es información del UKPDS 34, que evaluó la intensificación del manejo con insulina versus el manejo estándar o
versus la intensificación con otras moléculas como sulfonilurias o insulina. Y en estos estudios se documentó que aquellos pacientes que se intensificaron con metformina tuvieron reducción de algunos desenlaces relacionados con diabetes, incluido muerte relacionada con diabetes. Aquí pido excusas por la calidad de las imágenes, realmente es un estudio viejito, pero creo que acá se puede ver mejor. Vean ustedes que los pacientes que se intensificaron a metformina tuvieron una reducción del 32% en algunos de los desenlaces relacionados con diabetes. La muerte relacionada con diabetes se logró reducir en un 42% en los pacientes intensificados con metformina, y para mortalidad de todas las causas hubo una reducción del 36% significativa en aquellos pacientes que se intensificaron con metformina. El estudio concluye que el control de la glucosa intensiva con metformina parece disminuir el riesgo de desenlaces relacionados con diabetes en pacientes en sobrepeso y estuvo asociado con menos ganancia de peso, menos eventos hipoglicémicos que cuando se le compara con aquellos que recibieron insulina o sulfonilurias, de tal manera que pudiera ser considerada una terapia farmacológica de primera línea en estos pacientes. La FDA en el 2016 liberó la restricción que tenía para el uso de metformina en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3A y 3B. Sin embargo, esto lo hizo en ausencia de estudios prospectivos. Este es un estudio muy bonito que se publicó 2 años después de eso. Tuvo varias fases. En la primera fase se identificó cuál era la dosis más segura según el estadio de enfermedad renal, y ellos utilizaron 3 dosis, una dosis de 500 miligramos, una de 1000 y otra de 2000 miligramos, teniendo en cuenta diferentes tasas de filtración glomerular, y ellos evaluaron los niveles séricos de metformina posterior a la ingesta de dichas dosis, considerando límites de seguridad de 2.5 miligramos por litro de metformina. Recordar que la FDA considera que el límite seguro para los niveles séricos de metformina es hasta 5 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué pasó en aquellos pacientes que le administraron 500 miligramos? Vean ustedes que para pacientes en estadio 3A y 3B, ningún paciente rebasó los niveles séricos de metformina de seguridad de 2.5 miligramos por litro. Escasamente un paciente en estadio 4 tuvo un nivel mayor a este punto, sin embargo, no superó los 5 miligramos por litro, que es el corte de seguridad que establece la FDA. Para los pacientes que recibieron 500 miligramos 2 veces al día, vean ustedes que para estadio 3A y 3B tampoco hubo pacientes que rebasaron este límite de seguridad, presentándose sí en los pacientes en estadio 4 algunas mediciones mayores a 2.5. Y para los que recibieron 2 gramos, vean que los pacientes en estadio 3A y 3B hubo algunos que alcanzaron o rebasaron ese límite de seguridad. Entonces, posterior a esto, se estableció en este trabajo que la dosis segura para pacientes con estadio 3A fue de 500 miligramos en la mañana y 1000 miligramos en la tarde. Para los pacientes 3B, 500 AM y 500 PM, y para los pacientes 4, solamente 500 miligramos al día. Y evaluaron cómo se comportaba la metformina a través del tiempo. Y vean ustedes que siguiendo los niveles séricos de metformina y de niveles intraeritrocitarios, y parece ser que los niveles de metformina intraeritrocitarios son un reflejo más estrecho, más cercano de la acumulación de metformina en el organismo. Y vean que para los pacientes estadio 3A que se utilizó 1500 miligramos, ningún paciente presentó niveles intraeritrocitarios mayor de 2.5. Para los pacientes 3B, escasamente un paciente, y aquellos que recibieron 500 miligramos en estadio 4, ningún paciente rebasó este nivel. Y cuando se evaluaron los niveles séricos de lactato, vean que la gran mayoría de las mediciones también estuvieron por debajo del límite de seguridad considerados en el estudio, que fue de 2.5 miligramos por litro para lactato. Aquí hay que recordar que la FDA establece que la asociación entre acidosis láctica y metformina, los niveles de ácido láctico deben ser mayores a 5. Vean ustedes que ningún paciente rebasó ese límite de seguridad. De tal manera que el estudio concluye que si es ajustada la dosis a la función renal, metformina parece ser un tratamiento muy seguro y farmacológicamente eficaz en pacientes con enfermedad renal crónica moderada a severa. Y en base a trabajos como este, alguna propuesta
para el ajuste de metformina en pacientes con enfermedad renal diabética es el siguiente. Para pacientes con estadio 3A, la dosis recomendada o como se debe ajustar es de 500 miligramos en la mañana y 1 gramo en la tarde. Para los pacientes 3B, 500 miligramos AM y 500 miligramos PM. Para aquellos pacientes en estadio 4, 500 miligramos solamente al día. Miren, la metformina, aparte de sus efectos hipoglicemiantes, se le ha estudiado una serie de mecanismos pleiotrópicos independientes de ese efecto hipoglicemiante muy interesantes y que al parecer se asocian a protección de órganos. La metformina activa las vías de señalización de la proteína quinasa AMP cíclico, que es un sensor metabólico que tiene varios efectos benéficos, como la inhibición de la NAT oxidasa, con lo cual se limita la producción de especies reactivas de oxígeno y con esto el daño que se asocia a estas. Inhibe la acetilcoenzima, con lo cual se activa la oxidación de ácidos grasos y se disminuye la lipotoxicidad. Por otro lado, inactiva el factor inducible de hipoxia, que también está asociado a fibrosis renal. Inhibe el microRNA 34, el cual está asociado a un bloqueo del SIRTUIN1, que también es una vía de señalización que tiene efectos antifibróticos. Y por el otro lado, la metformina inhibe directamente las vías de señalización del factor de crecimiento transformante beta, que también son profibróticas. Entonces, vean ustedes, son una serie de mecanismos pleiotrópicos muy interesantes que probablemente deriven en una disminución del riesgo de fibrosis renal. Y esto hace que la metformina siga aún vigente y así lo avalan las diferentes guías. Estas guías fueron publicadas recientemente, son las guías KDIGO, que consideran a la metformina como terapia de primera línea en compañía con los inhibidores SGLT2, que actualmente son medicamentos considerados nefroprotectores. El otro grupo al que quiero hacer referencia son los inhibidores 4-DPP. Estos son agonistas de incretina y son un grupo realmente muy heterogéneo, a pesar de que tienen un mismo mecanismo de acción. Tienen muchas diferencias farmacocinéticas desde su estructura, su unión a proteína, su selectividad por la 4-DPP y sus vías de excreción. Son medicamentos que tienen un muy bajo riesgo de hipoglicemia y cuyo efecto principal básicamente es que son agonistas o potencian el efecto incretina. Recordar que este efecto incretina está atenuado en pacientes con diabetes tipo 2. Pero este efecto, cuando administramos un medicamento como un inhibidor 4-DPP, se potencializa y no es más que el aumento en la secreción de hormonas incretinas en base a estímulos como la presencia de glucosa en sangre. Y al potenciar este efecto incretina, vemos algunos efectos fisiológicos muy interesantes, como propiedades antioxidantes, disminución en las especies reactivas de oxígeno, en los productos avanzados de la glicosilación, efecto antiinflamatorio, por supuesto un control glicémico mejorado y mejoría de la disfunción endotelial. Estas moléculas han sido evaluadas desde el punto de vista de su seguridad cardiovascular y desde ese punto de vista han tenido un comportamiento más o menos homogéneo. Son moléculas que se demostraron seguras, no inferior a placebo. Sin embargo, cuando se evaluó otros desenlaces como riesgo de hospitalización por falla cardíaca, aquí el comportamiento fue heterogéneo, donde algunas de ellas incrementaron el riesgo de hospitalización por falla cardíaca, como sasagliptina, que se asoció a un riesgo de un 27% mayor de hospitalizarse por falla cardíaca en aquellos pacientes que la recibieron. Hubo efectos neutros para cita y linagliptina. Alogliptina puntualmente incrementó ese riesgo, pero no se alcanzó la significancia. Cuando miramos la representatividad de pacientes con enfermedad renal crónica en dichos estudios, el que mayor representación tuvo fue el Carmelina, que evaluó la seguridad de linagliptina. El 74% de los pacientes cumplieron criterios de enfermedad renal. Vean ustedes que el 62% tuvo una tasa de filtración menor al 60%, de tal manera que la molécula que probablemente cuenta con más experiencia en pacientes con enfermedad renal diabética sea la linagliptina. Y es que se ha asociado posiblemente a la enzima 4-DPP con algún posible rol en la iniciación y desarrollo
de la enfermedad renal. Vean ustedes este estudio interesante, esto es información preclínica que evaluó la actividad urinaria de la 4-DPP en pacientes diabéticos versus pacientes no diabéticos, y vean cómo la actividad urinaria de dicha enzima fue mayor en los pacientes diabéticos. Y cuando solo se hace el análisis entre pacientes diabéticos, los pacientes que tuvieron macroalbuminuria tuvieron mayor actividad urinaria de la 4-DPP, lo que establece un posible rol de esta enzima en la progresión de la enfermedad. En este estudio, vean ustedes que también se evaluó los niveles de actividad sérica de la 4-DPP y se encontró una relación inversa. A menor tasa de filtración en estos pacientes hubo una mayor actividad de la enzima. De tal manera que esto pudiera plantear la hipótesis de que la 4-DPP pudiera convertirse en un target de manejo para disminuir o enlentecer la progresión del daño. Pero ¿qué nos ofrecen estos medicamentos desde el punto de vista de protección renal? Aquí tenemos dos condiciones. En el panel A tenemos condiciones de normoglicemia y en el panel B condiciones de hiperglicemia. Esto sucede en estado basal. Vean ustedes que los niveles de microRNA están en niveles adecuados. Estos niveles de microRNA inhiben la interacción entre la 4-DPP y la integrina, de tal manera que no se dan las vías de señalización del factor de crecimiento transformante beta, que es profibrótico, como les había mencionado, y predomina la densidad de receptores tipo 2 del factor de crecimiento derivado del endotelio sobre los 1, y esto favorece una señalización proangiogénica. Pero, ¿qué ocurre en condiciones de hiperglicemia? Se depletan los niveles de microRNA 29, que no son más que segmentos no codificantes de RNA y que tienen la capacidad de silenciar la expresión de genes profibróticos. Al depletarse estos niveles de microRNA, se produce una interacción entre la 4-DPP unida membrana con las integrinas, fosforilizándola, y esto favorece las vías de señalización del factor de crecimiento transformante beta con heterodimerización, y esto induce a la transición endotelio-mesénquima, que es un proceso mediante el cual las células endoteliales sufren una transformación fenotípica y se transforman en miofibroblastos productores de colágeno. Pero ¿qué sucede cuando administramos una molécula como linagliptina? Se inhibe esta interacción, se restablecen las condiciones de normoglicemia, lo cual restablece los niveles de microRNA que más inhibirán esta interacción, por lo cual no se dan las vías de señalización del factor de crecimiento transformante beta y se restablece la densidad de receptores tipo 2, lo cual va a favorecer la señal proangiogénica, y con esto se establecería un probable rol antifibrótico de una molécula como la linagliptina. Esto es información preclínica, sin embargo, esto no se ha logrado plasmar en estudios clínicos y probablemente hagan falta estudios para corroborar estas hipótesis preclínicas. Esto es un estudio observacional muy interesante donde comparó los usuarios de inhibidores 4-DPP versus los no usuarios y se evaluaron algunos desenlaces cardiovasculares, y vean ustedes cómo en los usuarios de inhibidores 4-DPP se logró reducir mortalidad de todas las causas en un 57% con significancia estadística. También hubo una reducción del 24% en el MACE, de tal manera que es información muy importante, muy interesante y generadora de hipótesis, a pesar de que son estudios observacionales. Probablemente nos estimulen a que estos pacientes deban tener una mayor representación en estudios clínicos, porque probablemente sean los pacientes que más se beneficien de moléculas que hayan logrado impactar en estos desenlaces clínicos importantes. Aquí, para recordar algunas de las características de los inhibidores 4-DPP, SASA, CITA y alogliptina tienen metabolismo renal, por ende requiere ajuste en pacientes con deterioro de la tasa de filtración. Linagliptina, por su metabolismo hepatobiliar, no requiere ajuste. Con respecto a la seguridad renal, se han comportado neutros, excepto sitagliptina, que incrementó de manera moderada el riesgo en el TECO con un mayor deterioro de la tasa de filtración comparado con placebo. Esta diferencia fue de 1.7 mililitros por minuto. Realmente la relevancia desde el punto de vista clínico no está establecida con respecto a esa diferencia que tuvo con placebo. En cuanto a la albuminuria, presentan un beneficio moderado
todas excepto alogliptina, en la que no se reportó su impacto en su estudio de seguridad cardiovascular. Pero ¿dónde ubican las guías a la terapia convencional? Vean ustedes que metformina sigue siendo considerada terapia de primera línea en el paciente diabético independientemente de su contexto. Para la sulfonilurea, vean ustedes que las guías, y estas son las guías de la ADA publicadas este año, recomiendan la sulfonilurea en un nicho de pacientes muy específico, y son aquellos en los que después de haber iniciado el manejo con metformina no hay un control adecuado de hemoglobina glicosilada en ausencia de factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, y donde el costo es un determinante importante. Para esos pacientes se reserva la indicación de sulfonilurea. Los inhibidores 4-DPP se indican como terapia de segunda línea en aquellos pacientes que no logran metas con metformina, en ausencia también de factores de riesgo o enfermedad cardiovascular establecida, y aquí son recomendados a la par de los agonistas GLP-1, inhibidores SGLT2, y aquí la elección dependerá del perfil que usted establezca en su paciente en ese momento. Para terminar, las sulfonilurias son medicamentos que no tienen evidencia de que aumenten las complicaciones cardiovasculares, como vimos en los últimos estudios clínicos, incrementan el riesgo de hipoglicemia por su mecanismo inherente de acción y son poco utilizadas por los nefrólogos. La metformina es un medicamento de primera línea para el paciente con diabetes tipo 2. Pudiera mejorar algunos desenlaces relacionados con diabetes, como vimos en el UKPDS, y el riesgo de acidosis láctica realmente es bajo, es un riesgo que está sobrevalorado. La incidencia es menos de 10 casos por 10.000 pacientes expuestos año. Los inhibidores 4-DPP son medicamentos con seguridad cardiovascular demostrada. Hay que tener alguna precaución por los desenlaces de insuficiencia cardíaca que han sido asociados con algunos de ellos, y un posible rol nefroprotector desde el punto de vista de información preclínica existe para linagliptina. Muchas gracias.